Me llamo Juan, y hoy me presento ante ti no solo como un narrador, sino como el testigo ocular de una revelación que marcó la historia de la fe cristiana. Vengo a compartir lo que realmente significa el libro que escribí, aquel que muchos conocen como Apocalipsis, pero que pocos comprenden en su esencia más profunda. A lo largo de los siglos, se ha distorsionado su mensaje, se ha reducido a un relato de destrucción o se ha confundido como un manual del miedo, cuando en realidad se trata de algo infinitamente más grandioso, la revelación gloriosa de la venida del Mesías. No estamos hablando de un libro sombrío sobre la oscuridad, sino de una proclamación majestuosa sobre el regreso triunfante de aquel que venció la muerte. Este acontecimiento, lejos de ser marginal, es una de las promesas más reiteradas en toda la Escritura, mencionada más de 300 veces a lo largo de los textos sagrados. Y es precisamente el Apocalipsis el que reúne, como ninguna otra obra, las señales, los eventos, las advertencias y las visiones celestiales que preceden, acompañan y siguen a ese glorioso retorno. Pero a pesar de su importancia trascendental, muchas congregaciones lo han evitado. Pastores temen enseñarlo, creyentes lo miran con recelo. ¿Por qué? Porque está lleno de símbolos, de profecías, de juicios que no son fáciles de comprender. Pero esa complejidad no debería alejarnos, sino empujarnos a profundizar. Este libro no es un misterio oculto, es una revelación abierta, con una promesa única. Aquellos que lo lean, lo escuchen y lo pongan en práctica recibirán una bendición especial. Así lo declara el versículo 3 del primer capítulo. Estudiar el Apocalipsis no es una opción para el creyente, es una urgencia. Cada página contiene advertencias sobre el porvenir, sobre hechos que aún no han ocurrido, pero que se perfilan en el horizonte de nuestra era. Estamos más cerca de lo que creemos, y cada señal apunta a que los tiempos finales se están acercando con velocidad. Por eso, entender este libro no es solo cuestión de curiosidad, es una preparación espiritual indispensable para los que desean mantenerse firmes cuando todo tiemble. Quizás te estés preguntando, ¿quién soy yo para decirte esto? Mi nombre es Juan. Algunos me llaman el evangelista, otros me recuerdan como el discípulo amado. Fui uno de aquellos que caminaron con Jesús en la tierra, que escucharon su voz, que lo vieron llorar, sanar, enseñar y resucitar. Recosté mi cabeza sobre su pecho en la última cena, no como un gesto ceremonial, sino como un acto íntimo de confianza y amor. Antes de seguirle, fui pescador en Galilea, atrapando peces sin imaginar que un día atraparía palabras eternas. Acompañé al Maestro en sus milagros, vi ciegos recobrar la vista, vi muertos volver a la vida. Fui testigo de su crucifixión y uno de los primeros en correr al sepulcro vacío. Y cuando lo vi resucitado, supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Tras su ascensión, me dediqué a proclamar su mensaje. Viví en Efeso, donde escribí mi evangelio y 3 cartas dirigidas a la comunidad de creyentes, siempre animándolos a caminar en el amor verdadero y a mantenerse firmes en la verdad del evangelio. Pero no todo fue paz. Bajo el gobierno del emperador Domiciano, la sombra de la persecución cayó con fuerza sobre nosotros. Este gobernante exigía que todos lo adoraran como si fuese divino. Una vez al año, cada ciudadano debía quemar incienso en su honor y declarar, «César es el Señor». Para nosotros, los seguidores de Cristo, esto era una abominación. Nuestro corazón solo podía confesar, «Jesús es el Señor». Negarnos a obedecer esa orden significaba enfrentar consecuencias extremas. Y así fue como me condenaron. Me lanzaron a una caldera de aceite ardiente, con la intención de borrar mi testimonio a través del tormento. Pero lo que debía ser mi final, se convirtió en un milagro que desafió toda lógica humana. No sufrí daño, ni una quemadura. El fuego no me tocó. Fue tan impactante que, sin saber qué más hacer, decidieron exiliarme. Me enviaron a una isla desolada, Patmos, un trozo de tierra áspera y estéril en medio del mar, sin vegetación, sin agua dulce, sin consuelo. Aquello era más que un castigo, era una sentencia de olvido. Pero allí, en ese rincón olvidado por el mundo, ocurrió lo impensable. En la soledad más profunda, Dios me visitó con su gloria. En medio de las piedras y el viento, rodeado por el mar indomable, recibí una visión tan vasta, tan sublime, que ningún ojo humano había visto algo semejante. Patmos, que debía ser mi tumba, se convirtió en el escenario de un encuentro celestial. Allí,
Me fue mostrado el destino de la humanidad, la victoria de los justos, la caída del mal y el triunfo eterno del reino de Dios. El libro que surgió de aquella experiencia no fue escrito por inspiración humana, sino como un mandato divino transmitido en una cadena sagrada, del Padre al Hijo, del Hijo al ángel, del ángel a mí, y de mí a las iglesias. Cada visión, cada símbolo, cada palabra fue registrada con temor reverente. A veces, me vi abrumado por lo que veía. El ángel tuvo que ordenarme hasta 11 veces que escribiera todo sin omitir ningún detalle. Las primeras revelaciones eran cartas específicas dirigidas a 7 iglesias reales, comunidades con virtudes y fallas, fortalezas y debilidades. A cada una, Cristo dirigió palabras precisas, exhortando, corrigiendo, alentando. No eran simples mensajes, eran diagnósticos espirituales que reflejaban la condición del corazón de cada congregación. A unos se les elogió por su fidelidad, a otros se les confrontó por su tibieza o por tolerar doctrinas engañosas. Pero a todos se les ofreció una promesa: al que venciere, le será dada la recompensa eterna. Y así, luego de esas cartas, fui arrebatado una vez más en espíritu. Una voz, como el estruendo de una trompeta, me llamó: «Sube acá». Y ante mis ojos se abrió el cielo. Vi un trono. No un símbolo, sino una realidad majestuosa. Sobre él estaba sentado el Eterno, rodeado de luz como de jaspe y cornalina, y un arco iris que abrazaba su presencia como muestra de su misericordia. A su alrededor, 24 ancianos con coronas doradas y túnicas blancas. Representaban a los redimidos, a los testigos fieles de todas las eras. Frente al trono, 7 lámparas de fuego que representaban la plenitud del Espíritu. Y un mar de cristal, como si todo estuviera en completa paz ante su autoridad suprema. Y entonces, vi el libro sellado con 7 sellos. Nadie en el cielo ni en la tierra podía abrirlo. Lloré con angustia al ver que no había quien fuera digno. Pero uno de los ancianos me habló con voz firme: «No llores, el león de la tribu de Judá ha vencido». Me giré, esperando ver un león, pero vi un cordero inmolado. Él, con 7 cuernos y 7 ojos, imagen del poder y la plenitud del Espíritu, se acercó y tomó el libro. Él, y solo él, era digno. Este Cordero es Cristo. Su victoria no fue con espadas, sino con entrega. No venció con ejército, sino con sangre. Y a partir de ese momento, cada visión que me fue mostrada revelaría no solo el juicio venidero, sino también la esperanza invencible de aquellos que confían en él. El Cordero avanzó con solemnidad y tomó el libro que estaba en la mano derecha del que se sentaba en el trono. En ese instante, una atmósfera sagrada envolvió todo lo que existía. Los 4 seres vivientes, junto con los 24 ancianos, no pudieron hacer otra cosa que postrarse ante él en un acto de adoración profunda. Cada uno sostenía un arpa, instrumento celestial, y copas de oro rebosantes de incienso, que representaban las oraciones sinceras de los que claman a Dios desde la tierra. Entonces, se entonó un canto que nunca antes había sido escuchado. Era un himno nuevo, una melodía que solo podía nacer de la redención. Eres digno de abrir este libro, de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre nos has comprado para Dios. Personas de toda lengua, cultura, pueblo y nación ahora te pertenecen. Nos transformaste en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y nos has destinado a reinar sobre la tierra. Poco después, un estruendo coral comenzó a resonar en los cielos. Escuché la voz de incontables ángeles rodeando el trono, junto a los ancianos y los seres vivientes. Su número era tan inmenso que solo podía describirse como millones de millones. Todos alzaban la voz diciendo con fuerza imponente: «El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la sabiduría, la riqueza, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza». No solo el cielo se unió en esta proclamación. También las criaturas que habitan en la tierra, bajo ella, sobre los mares y en todo lugar imaginable levantaron su voz al unísono: «A aquel que está sentado en el trono y al Cordero, sean dadas la gloria, el poder, la honra y la alabanza por los siglos eternos». Enseguida, fui testigo del momento en que el Cordero rompió el primer sello. Uno de los 4 seres vivientes habló con una voz que sonaba como un trueno: «Ven y observa». Y al mirar, vi un caballo blanco. Quien lo montaba tenía un arco, y se le entregó una corona. Salió como un conquistador,
decidido a vencer. Este primer jinete representa la expansión, el dominio, y puede ser interpretado tanto como una justicia enviada por Dios como una fuerza de control que se impone. Al abrirse el segundo sello, el segundo ser viviente proclamó: «Ven y observa». Entonces emergió un caballo de color rojo encendido. A su jinete se le concedió el poder de quitar la paz del mundo, provocando enfrentamientos entre los hombres. Portaba una gran espada. Era la personificación de la guerra, del conflicto y del caos que brota cuando el amor se enfría y el egoísmo reina. Después, el tercer sello fue abierto. El tercer ser viviente dijo también: «Ven y observa». Y apareció un caballo negro. Su jinete llevaba en su mano una balanza. Este símbolo revela un tiempo de hambre y escasez, donde los alimentos básicos serán contados, pesados, y tendrán precios exorbitantes. La justicia económica se verá desequilibrada y muchos sufrirán por la desigualdad extrema. Con el cuarto sello, escuché la voz del cuarto ser viviente: «Ven y observa». Surgió un caballo de color amarillo enfermizo. El que lo montaba se llamaba Muerte, y el mundo de los muertos le seguía de cerca. A ambos se les dio autoridad sobre una cuarta parte del planeta, para causar destrucción mediante el hambre, la guerra, la enfermedad y las bestias salvajes. Era la manifestación de todas las formas en que la vida puede ser cortada. Al abrir el quinto sello, vi bajo el altar celestial las almas de aquellos que habían sido eliminados por mantenerse fieles a la palabra de Dios y por sostener su testimonio. Con voz fuerte clamaban: «¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, juzgarás a los que habitan en la tierra y harás justicia por nuestra sangre?» A cada uno de ellos se le entregaron vestiduras blancas, símbolo de su pureza, y se les dijo que descansaran un poco más, hasta que se completara el número de sus compañeros que también darían sus vidas por la fe. Cuando se rompió el sexto sello, el mundo tembló. Un gran terremoto sacudió la tierra. El sol se oscureció como si se hubiese cubierto con tela negra, y la luna entera se volvió del color de la sangre. Las estrellas del cielo comenzaron a caer, como frutos maduros de una higuera zarandeada por el viento. El cielo mismo se enrolló como un pergamino, y toda montaña e isla fue desplazada de su lugar. Los grandes y poderosos, los ricos y los humildes, todos por igual, buscaron refugio entre las rocas y clamaban con desesperación: «Caed sobre nosotros y ocultadnos del rostro de aquel que está sentado en el trono y del Cordero, porque ha llegado el día grande de su ira. ¿Quién podrá sostenerse en pie?». Estos 6 sellos no son meras metáforas, son manifestaciones progresivas del juicio divino. Representan las consecuencias inevitables de un mundo que ha rechazado la verdad. Muestran cómo la rebelión humana abre la puerta a la destrucción, a la descomposición espiritual y social. Pero antes de que se abriera el séptimo sello, fui llevado nuevamente en espíritu y vi 4 ángeles situados en los 4 puntos cardinales de la tierra. Ellos detenían los vientos, para que nada soplara sobre la tierra, el mar ni los árboles. Era una pausa sagrada, una contención previa a la tormenta. Entonces apareció otro ángel, ascendiendo desde el oriente, portando el sello del Dios viviente. A gran voz clamó: «No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios». Escuché el número de los sellados, 144.000, pertenecientes a las tribus de Israel. Este número representa plenitud, perfección simbólica del pueblo fiel protegido por Dios. No es solo una cifra, es una declaración de propósito celestial: los que han sido escogidos serán guardados. Después de esto, mis ojos contemplaron algo aún más majestuoso. Una multitud inmensa, imposible de contar, formada por personas de todas las naciones, lenguas y culturas. Estaban delante del trono y del Cordero, vestidos con túnicas blancas y palmas en sus manos. Alzaban la voz en adoración: «La salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero». Uno de los ancianos me preguntó: «¿Quiénes son estos y de dónde vienen?». Yo respondí: «Señor, tú lo sabes». Y él dijo: «Estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero». Su ropa blanca no era solo símbolo de limpieza, sino de victoria. Habían resistido el dolor, el rechazo, la prueba, y ahora estaban ante Dios. Entonces, se abrió el séptimo sello. Y hubo un silencio en el cielo que duró como media hora.
Ese silencio era más elocuente que 1000 palabras. Era la pausa solemne antes de una nueva ola de juicios. Vi a 7 ángeles, de pie ante Dios, a quienes se les entregaron 7 trompetas. Otro ángel se acercó al altar con un incensario de oro. Le fue dado mucho incienso para mezclar con las oraciones de los santos. El humo subió ante Dios como una ofrenda grata, mostrando que cada súplica, cada clamor, había sido escuchado. Entonces el ángel llenó el incensario con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Enseguida se oyeron truenos, voces, relámpagos y un temblor. Los ángeles comenzaron a prepararse para tocar sus trompetas. Y en aquel momento, mientras el 7º ángel se preparaba para tocar su trompeta, comprendí que algo inmenso estaba por suceder. Se me reveló que, durante los días en que esa trompeta resonara, el misterio eterno de Dios llegaría a su cumplimiento definitivo. Ese misterio que durante generaciones había sido anunciado a través de los labios de los profetas, desde tiempos remotos, ahora estaba por manifestarse plenamente ante los ojos del mundo. La voz que había escuchado antes desde el cielo volvió a hablarme, pero esta vez con una urgencia distinta. Me dijo: «Ve, acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, y toma de su mano el pequeño libro que tiene abierto». Obedecí, sin entender del todo lo que eso significaría. Me acerqué al ángel y le pedí el libro. Su respuesta fue tan enigmática como poderosa: «Tómalo y cómelo. Te será dulce al paladar como la miel, pero en tu interior amargará tu vientre». Tomé el librito y lo comí tal como me fue indicado. En efecto, al saborearlo, su dulzura era indescriptible, como si cada palabra estuviera impregnada de la gloria de Dios. Pero pronto, una amargura profunda me invadió por dentro. Era como si el peso del mensaje, con todas sus implicaciones de juicio, verdad y responsabilidad, aplastara mi espíritu. En ese acto simbólico comprendí que la revelación divina no es solo gozo, también es carga, compromiso y a veces, doloroso cumplimiento. Después de comerlo, me dijeron con claridad: «Aún debes profetizar. Aún tienes que levantar tu voz ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes». Así se renovó mi misión. No se trataba solo de recibir visiones, sino de proclamar con fidelidad la verdad celestial a todo rincón de la humanidad. Luego me fue dada una caña, semejante a una vara de medir, y se me ordenó: «Levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran allí». Este acto no era físico, sino profundamente simbólico. Medir el templo era distinguir, separar, preservar a los verdaderos adoradores, aquellos que permanecen firmes en medio de la tormenta. Pero también me fue advertido: «No midas el patio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, y ellas pisotearán la ciudad santa durante 42 meses». En medio de este juicio que se avecinaba, se anunció que 2 testigos serían enviados. Profetizarían durante 1260 días, vestidos de cilicio, símbolo de lamento, consagración y separación del mundo. Estos 2 testigos son descritos como los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Representan la luz profética que aún arde en medio de la oscuridad, portadores de la verdad divina ante un mundo que se desmorona. A estos testigos se les otorgó autoridad sobrenatural. Si alguien intentaba hacerles daño, fuego salía de sus bocas y consumía a sus agresores. Tenían poder para cerrar los cielos y detener la lluvia, como Elías, para convertir el agua en sangre y enviar plagas sobre la tierra, como Moisés. Eran símbolos vivientes del pacto y del juicio, portadores de la misma autoridad que en el pasado fue dada a los profetas. Pero su testimonio no sería sin oposición. Cuando cumplieran su misión, la bestia que surge del abismo, símbolo del mal desatado, les haría frente, los vencería y quitaría sus vidas. Sus cuerpos quedaron expuestos en la plaza de una ciudad descrita espiritualmente como Sodoma y Egipto, lugares que representan corrupción y opresión espiritual. Esa misma ciudad donde también fue ejecutado nuestro Señor. Durante 3 días y medio, sus cadáveres serían observados por el mundo, y muchos se alegrarían de su caída, intercambiando regalos como si su muerte fuera motivo de celebración. Pero el plan de Dios no había terminado. Al tercer día, el espíritu de vida vino de lo alto e invadió sus cuerpos. Se levantaron sobre sus pies, y un gran temor cayó sobre todos los que los contemplaban. Una voz del cielo dijo: «Subid acá». Y ascendieron, visiblemente,
a las alturas. Y entonces el séptimo ángel tocó la trompeta. Un clamor resonó por todo el cielo. Los reinos del mundo han pasado a ser del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, sentados ante el trono de Dios, cayeron sobre sus rostros y adoraron diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, tú que eres, que eras y que vendrás, porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. En ese momento, el templo celestial se abrió. El arca del pacto fue revelada, símbolo de la fidelidad eterna de Dios con su pueblo. Y del templo salieron relámpagos, truenos, voces y un terremoto acompañado de granizo. Era la manifestación innegable de la presencia divina, la culminación del juicio y la ratificación de su alianza con los que le pertenecen. Y entonces se presentó una señal majestuosa en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y clamaba con los dolores de parto, lista para dar a luz. Esta mujer simboliza tanto a Israel como al pueblo de Dios en su totalidad, la comunidad que daría al mundo al Salvador. Pero no estaba sola. Otra señal apareció en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y corona sobre cada cabeza. Su cola arrastraba consigo una tercera parte de las estrellas del cielo, arrojándolas sobre la tierra. Este dragón representa a Satanás, el gran acusador, el que se opone desde el principio al plan divino. El dragón se colocó frente a la mujer, dispuesto a devorar a su hijo en cuanto naciera. Pero cuando ella dio a luz a un hijo varón, aquel que gobernaría las naciones con vara de hierro, el niño fue arrebatado hasta Dios y su trono. Este hijo varón es Cristo, el Redentor, quien fue protegido desde su nacimiento y exaltado en gloria eterna. Vi entonces una nube blanca resplandecer en lo alto, y sentado sobre ella había alguien semejante al Hijo del Hombre. Llevaba sobre su cabeza una corona de oro, símbolo de realeza y victoria, y en su mano sostenía una hoz afilada, instrumento de cosecha, pero también de juicio. De pronto, un ángel salió del templo celestial y exclamó con voz fuerte hacia el que estaba sobre la nube: «Es el momento. La hora ha llegado. La tierra está madura para ser segada». Esta visión no es solo una imagen agrícola, es una representación profética del juicio final. Cristo, el Rey, toma el papel del segador que separa los frutos buenos de los podridos, los fieles de los que han endurecido su corazón. Y el que estaba sentado sobre la nube obedeció. Movió su hoz sobre la tierra, y la cosecha fue recogida. Era el principio del fin. Era la justicia puesta en marcha. Después, apareció otro ángel, esta vez desde el templo en el cielo, también con una hoz aguda. Y otro más surgió desde el altar, el cual tenía autoridad sobre el fuego, símbolo de juicio y purificación. Este último clamó con voz imponente: «Es hora de vendimiar. La vid de la tierra está cargada. Sus uvas están maduras». Entonces, el ángel lanzó su hoz sobre la tierra y recogió las uvas del juicio. Esas uvas no fueron almacenadas, sino echadas en el lagar, un gran recipiente donde se pisa la uva, el cual representaba la plena manifestación del juicio divino. Este lagar fue pisado fuera de la ciudad santa, y de él brotó sangre que fluyó hasta alcanzar los frenos de los caballos, por una distancia equivalente a más de 200 kilómetros. Esta imagen intensa y gráfica no busca el impacto visual por sí mismo, sino mostrar la magnitud del juicio, la seriedad de las consecuencias para quienes se apartaron deliberadamente del camino de Dios. Acto seguido, otra señal surgió en el cielo, grande y asombrosa: 7 ángeles que portaban las últimas 7 plagas, aquellas con las que se completaría la manifestación de la justicia divina sobre el mundo. Estos ángeles no eran mensajeros comunes. Estaban revestidos con lino puro y brillante, ceñidos con cintos de oro, lo cual hablaba de su autoridad y de la pureza del juicio que estaban por ejecutar. A su alrededor, vi algo semejante a un mar de cristal entremezclado con fuego. Y de pie sobre ese mar estaban aquellos que habían triunfado sobre el sistema de la bestia, sobre su imagen, su marca, y el número que representa su poder. Sostenían arpas celestiales, y comenzaron a cantar. Pero no cualquier melodía. Elevaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá tu nombre?
Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido revelados. Esta alabanza no era una celebración de destrucción, sino una exaltación de la justicia perfecta de Dios. Cada línea del cántico era un reconocimiento de su santidad, de su poder y de su derecho soberano sobre la creación. Después, contemplé cómo se abrió en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y desde su interior salieron los 7 ángeles con las 7 copas doradas llenas del juicio final. Uno de los seres vivientes les entregó estas copas, y de inmediato, el templo se llenó de humo, no por fuego humano, sino por la gloria misma de Dios. Nadie podía entrar mientras durara aquel momento, pues la presencia divina era tan densa, tan gloriosa, que no había espacio para más. Y así, los juicios comenzaron. El primer ángel derramó su copa sobre la tierra, y surgieron llagas dolorosas sobre aquellos que habían seguido al sistema de la bestia. Estas llagas no eran solo físicas, sino el reflejo externo del quebrantamiento interno, del rechazo a la verdad y de la entrega a un poder corrupto. El segundo ángel vertió su copa sobre el mar, y las aguas se tornaron como sangre espesa, apagando la vida de toda criatura marina. Era un eco del juicio que una vez cayó sobre Egipto, pero ahora a escala global. La creación misma comenzaba a sufrir los efectos del pecado acumulado. El tercer ángel vació su copa sobre los ríos y manantiales, y también estas aguas se convirtieron en sangre. Y se escuchó una voz celestial diciendo: «Eres justo, Señor, tú que eras y eres santo, porque juzgaste con equidad. Ellos derramaron la sangre de los tuyos, y ahora reciben lo que sembraron». Era una justicia profunda, medida y merecida. El cuarto ángel vertió su copa sobre el sol, y su calor se intensificó hasta quemar la piel de los hombres. En lugar de volverse al Creador, ellos maldijeron su nombre, se negaron a arrepentirse, se aferraron a su rebeldía. Este juicio exponía no solo el sufrimiento físico, sino la dureza impenetrable del corazón humano. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se sumió en oscuridad. No era una oscuridad común, era una oscuridad espiritual, total, que trajo confusión y desesperación. La gente mordía sus lenguas de angustia, pero aún así no se rendían ante el Dios verdadero. El sexto ángel derramó su copa sobre el río Eufrates, y sus aguas se secaron. Esto no era un accidente geográfico, sino una preparación divina para la última batalla. Espíritus malignos, con apariencia de ranas, salieron de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Eran mensajeros del engaño, promotores de guerra, convocando a los reyes de la tierra a la gran confrontación conocida como Armagedón, el punto final de la historia, donde el bien y el mal se enfrentarán cara a cara. Entonces, el séptimo ángel vertió su copa en el aire, y una voz potente salió del trono del cielo diciendo: «Todo está cumplido». Relámpagos, truenos y un terremoto sin precedentes sacudieron la tierra. Era el clímax del juicio, el punto donde la historia del mundo se quiebra para dar paso a la eternidad. La gran ciudad se partió en 3. Las ciudades de las naciones cayeron una tras otra. Y Babilonia, símbolo de la arrogancia humana, de la idolatría organizada, de la corrupción generalizada, fue recordada ante Dios. Recibió la justa retribución por sus actos. Desde el cielo, cayó granizo gigantesco, como piedras que pesaban decenas de kilos. Y aún así, la humanidad blasfemó. No se rindieron. No buscaron el perdón. Así quedó expuesta la raíz de la rebelión, una voluntad que, aun frente al juicio más evidente, se resiste a la gracia. Y entonces, uno de los 7 ángeles que portaban las copas se acercó y me dijo: «Ven, te mostraré el destino de la gran mujer que se sienta sobre muchas aguas». Esta figura representa la unión perversa entre religión falsa y poder corrupto. Me llevó en espíritu al desierto, y allí vi a una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En su mano sostenía una copa dorada, pero no estaba llena de vino, sino de impurezas y engaños. En su frente llevaba un nombre que era un misterio: Babilonia la Grande, madre de las inmoralidades y de las corrupciones del mundo. Estaba embriagada con la sangre de los que habían dado su vida por la verdad, y al verla, quedé sobrecogido por una mezcla de asombro y horror. La ciudad que una vez fue símbolo de esplendor humano se revela como el corazón de la corrupción y el sistema que se opone directamente a la voluntad de Dios.
Fue entonces cuando vi descender del cielo a otro ángel, resplandeciente y lleno de poder. La tierra se iluminó con el reflejo de su gloria, y con voz potente proclamó una verdad ineludible. Ha caído Babilonia la Grande. Se ha convertido en morada de fuerzas impuras, en refugio de espíritus oscuros, y en nido de toda impureza abominable. La caída de Babilonia no es solo el derrumbe de una ciudad simbólica, representa el juicio completo, absoluto e irreversible sobre toda forma de maldad organizada. Escuché entonces una segunda voz, esta vez suave pero cargada de urgencia, que decía: «Salid de ella, pueblo mío. No participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus consecuencias». Era un llamado divino a la separación, a la pureza, a no compartir el destino de quienes eligieron el camino del engaño. Las acciones de Babilonia habían llegado hasta el cielo. Sus pecados estaban tan acumulados que ya no podían ser ignorados. La orden fue clara: que reciba el doble de lo que ha dado, que se le sirva en el mismo cáliz que ella preparó, pero multiplicado. Su arrogancia había sido su bandera, diciendo en su corazón: «Estoy sentada como reina, no conoceré la tristeza». Pero su juicio vendría en un solo día. Sufrimiento, hambre y fuego serían su final, porque el Señor Todopoderoso ha decidido su destino. Los reyes de la tierra que compartieron sus excesos, que negociaron con su impiedad, la lamentarían al ver la columna de humo elevándose desde sus ruinas. Desde lejos, por temor a ser alcanzados por el mismo castigo, clamarían: «¡Ay de ti, gran ciudad, fortaleza poderosa! En una hora vino tu juicio». Su lamento no sería por amor, sino por la pérdida de su poder y riqueza. Pero en contraste con el llanto de los poderosos de la tierra, una voz desde el cielo proclamaba gozo: «Alégrate, cielo! Y vosotros, santos, apóstoles y profetas, regocijaos, porque Dios ha hecho justicia y ha vindicado a su pueblo». En un gesto final, un ángel fuerte tomó una gran piedra, como un molino, y la arrojó al mar diciendo: «Así será derribada Babilonia, con violencia, y jamás volverá a ser hallada». Y entonces, la visión cambió. El cielo se abrió, y lo que presencié llenó mi corazón de esperanza, la gloria del triunfo de nuestro Señor. Escuché la voz de una multitud incontable en el cielo que cantaba: «Aleluya. Salvación, honra, gloria y poder pertenecen al Señor nuestro Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos. Ha juzgado a la gran corruptora de la tierra y ha hecho justicia por la sangre de sus siervos». Una vez más, exclamaron: «Aleluya». El humo de la gran ciudad ascendía eternamente, como testimonio de que el mal no tendría más lugar. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron al que está sentado en el trono, diciendo: «Amén, aleluya». Del trono salió otra voz: «Alaben a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le temen, tanto grandes como pequeños». Y escuché como el estruendo de muchas aguas, como el retumbar de poderosos truenos: «Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado». Entonces vi el cielo completamente abierto, y allí estaba un caballo blanco, y su jinete era llamado Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y sobre su cabeza había muchas coronas. Su nombre solo él lo conocía. Vestía un manto teñido en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Lo seguían ejércitos celestiales montados también sobre caballos blancos, vestidos con lino finísimo, blanco y puro. De su boca salía una espada afilada para ejecutar justicia sobre las naciones. Él las regiría con vara de hierro, y pisaría el lagar del juicio de Dios. Sobre su muslo y en su vestidura llevaba escrito: Rey de reyes y Señor de señores. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para luchar contra el que montaba el caballo. Pero su destino ya estaba sellado. La bestia fue capturada, y con ella el falso profeta que la había acompañado en el engaño. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego. El resto fue destruido por la palabra que salía de la boca del que montaba el caballo. Entonces vi a un ángel descender con una gran cadena en la mano. Tomó al dragón, la antigua serpiente, el adversario, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo selló,
y así se impidió que siguiera engañando a las naciones. Durante ese tiempo, Cristo reinaría. Vi tronos, y a los que se les dio autoridad para juzgar. Vi a los que habían dado su vida por causa del testimonio de Jesús, a los que no se inclinaron ante la bestia, ni recibieron su marca. Ellos vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene poder. Son sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él. Pero pasado el milenio, el enemigo fue soltado por un breve periodo. Salió una vez más a engañar a las naciones, a reunirlas para una última batalla. Rodearon el campamento de los fieles y la ciudad amada. Pero entonces, fuego descendió del cielo y los consumió. El enemigo fue lanzado al lago ardiente, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Serán allí castigados por los siglos de los siglos. La rebelión fue sofocada de manera definitiva. Luego vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Cielo y tierra huyeron de su presencia. No hubo lugar donde esconderse. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Se abrieron los libros, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Cada uno fue juzgado según sus actos. El mar, la muerte y el abismo entregaron sus muertos. Y todos comparecieron ante la justicia divina. Luego, la muerte misma y el abismo fueron arrojados al lago ardiente. Esta es la segunda muerte, la separación eterna de la presencia de Dios. Y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue también arrojado a ese destino. Así concluyó la visión. No como un final sombrío, sino como la consumación del propósito eterno, justicia, redención y el inicio de un reino sin fin, donde Dios morará con su pueblo. Y entonces, ante mis ojos, se desplegó la visión más gloriosa y esperanzadora de todas. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El antiguo orden, con su dolor, su corrupción y sus límites, había desaparecido. El mar, símbolo de caos y separación, ya no existía. Todo había sido transformado. Vi entonces, descendiendo del cielo, una ciudad santa. La nueva Jerusalén, brillante y majestuosa, bajaba desde Dios como una esposa que se engalana para encontrarse con su amado. Era la imagen de la perfección eterna, preparada para recibir a los redimidos, aquellos que permanecieron fieles hasta el final. Una gran voz resonó desde el cielo, proclamando: «Ahora el tabernáculo de Dios está con los hombres. Él habitará con ellos serán su pueblo, y Él mismo será su Dios. Las lágrimas dejarán de existir. El dolor, la muerte, el llanto y la angustia desaparecerán, porque el pasado será solo eso, pasado. Dios mismo enjugará cada lágrima y traerá paz eterna a quienes lo amaron». Aquel que estaba sentado en el trono declaró con solemnidad: «Mira, yo hago nuevas todas las cosas. Escribe, porque estas palabras son verdaderas y confiables». Y añadió: «Está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré de beber gratuitamente del manantial del agua de la vida. Quien salga vencedor heredará todo esto. Yo seré su Dios, y él será mi hijo». Pero también advirtió que aquellos que persistieron en la mentira, la maldad, la idolatría y la rebeldía, no tendrán parte en esta gloria. Su destino será el alejamiento eterno de la presencia divina. Uno de los ángeles que había derramado las copas del juicio se me acercó y me dijo: «Ven, te mostraré a la esposa del Cordero». Me llevó en espíritu a una montaña elevada, y desde allí contemplé la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, radiante con la gloria de Dios. Su resplandor era como el de una joya pura, como jaspe, transparente como el cristal. Estaba rodeada por un muro alto y sólido. Tenía 12 puertas, cada una custodiada por un ángel, y en ellas estaban inscritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Los cimientos de la ciudad llevaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Era una arquitectura que unía lo antiguo con lo nuevo, el pueblo de Israel y la iglesia redimida. El ángel midió la ciudad. Era perfectamente cuadrada, tan alta como ancha y larga, una expresión matemática de perfección divina. Sus muros eran de jaspe, y la ciudad entera estaba hecha de oro puro, tan claro como el vidrio más fino.
Los cimientos estaban decorados con piedras preciosas de toda clase, y cada una brillaba con colores únicos que reflejaban la riqueza del carácter de Dios. Y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su santuario. La ciudad no necesita sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su luz eterna. Las naciones caminarán a la luz de esta ciudad, y los reyes traerán su gloria ante ella. Sus puertas nunca se cerrarán, porque allí no habrá noche. Solo entrarán aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ninguna sombra del pasado se mezclará con la gloria del porvenir. Vi entonces un río cristalino, puro como la luz misma, fluyendo desde el trono de Dios y del Cordero, cruzando la ciudad. A ambos lados del río, el árbol de la vida ofrecía sus frutos, uno diferente para cada mes. Sus hojas eran medicina, sanidad para todas las naciones. Ya no habrá más maldición. Y los siervos de Dios lo servirán, verán su rostro, y su nombre estará escrito en sus frentes. No necesitarán sol ni lámpara, porque Dios mismo los iluminará, y reinarán con él por toda la eternidad. El ángel me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su mensajero para mostrar a sus siervos lo que pronto debe suceder. Y añadió: mira que vengo pronto. Dichoso el que guarda las palabras de esta profecía. Yo, Juan, el que ha visto y oído todo esto, me postré ante el ángel que me lo mostró. Pero él me detuvo, diciendo: no lo hagas. Soy un siervo como tú y como tus hermanos los profetas. Adora solo a Dios. Y me instruyó a no sellar las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. El que sea injusto, siga siendo injusto. El que es santo, santifíquese aún más. Porque el Señor dijo: he aquí que vengo pronto. Y mi recompensa está conmigo para dar a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Felices los que han lavado sus vestiduras. Ellos tendrán derecho al árbol de la vida y podrán entrar por las puertas de la ciudad. Pero los que amaron la mentira y se deleitaron en el mal no tendrán parte en ella. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas. Soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga también: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Estas palabras están selladas con una advertencia: no añadir nada, no quitar nada. Porque lo revelado es sagrado, y quien lo altere, se apartará de la herencia prometida. Y el que da testimonio de todo esto dice: sí, vengo en breve. A lo que yo respondí desde lo profundo de mi ser: amén, ven, Señor Jesús. La gracia del Señor esté con todos los que esperan su regreso. Amén. Queridos hermanos y hermanas, esta ha sido la última página del libro sagrado. Pero no es un final. Es un nuevo principio. Porque el fin del Apocalipsis es solo la puerta que nos invita a mirar hacia atrás, al origen, al primer capítulo, al nacimiento de todo lo que fue creado. ¿Quieres entender el propósito original del universo? ¿El motivo detrás de tu existencia? Entonces te invito ahora mismo a hacer un viaje hacia el comienzo de todo. Haz clic en el video que aparece aquí a tu lado. En gloriosa resolución 4K, exploraremos la creación del mundo, la caída del hombre y el inicio del mayor plan de redención jamás contado. No olvides dejar tu like, comentar y compartir este mensaje. Suscríbete para no perder ningún capítulo de esta revelación sagrada. Haz clic ahora. El Génesis te espera.